ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve, lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se restaurará, y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano, y tocará el lugar, y sanará la lepra. Abana y Farfán, río de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías? ¿Cuánto más diciendo: lávate y serás limpio? Entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Gloria al Señor. Tengan la bondad y se sientan, amados hermanos. Gloria a Dios. Una heroína para un héroe. Amén. Qué curioso los reyes y los héroes de esta tierra. Se desbaratan, se desmoronan muy rápido. Los héroes del mundo, lastimosamente, tienen esa connotación. Son efímeros, son temporales y rápidamente perecen. Esa es la historia de un hombre, Naamán. Era un general del ejército de Siria en ese entonces. Para el rey de Siria, Naamán era un hombre tremendamente importante. Era su general, el general del ejército de Siria. Era su hombre de confianza, dice la Biblia. Era varón grande delante de su señor, y el rey de Siria lo tenía en una estima muy alta. Dice, porque por medio de él había dado salvación Jehová a Siria. Este hombre era valeroso. Externamente, Naamán era un general de 3 soles, imponente con su armadura. Cada vez que él aparecía, todos en Siria lo reverenciaban, le brindaban honores. Era un gran guerrero, era un hombre valiente, era un hombre fuerte. Externamente se veía imponente con su armadura, se le veía un hombre muy poderoso, muy grande. Pero lastimosamente, allá en lo oculto de su casa, allá en lo reservado de su recámara, allá cuando estaba en la intimidad con su esposa, cuando se despojaba de toda la armadura, cuando tenía que soltar su escudo, su lanza, su espada, cuando tenía que soltar todo ese caparazón, al quitarlo se veía la gran realidad que tenía. Ese hombre poderoso, ese hombre fuerte, ese hombre que hacía temblar a ejércitos enteros, dolorosamente tenía un cáncer que lo estaba minando. Internamente se estaba destruyendo. Su cuerpo se estaba haciendo pedazos literalmente. Había una guerra que no había podido vencer. Había un encuentro que no había podido ganar. Había un enemigo que no había podido derrotar. Y ese enemigo ciertamente era un tremendo enemigo, porque nadie había podido librarse de la lepra. Para ese momento de la historia de la humanidad, ningún ser humano había podido ser librado de semejante enfermedad. Nadie había sido curado, ni por ningún método humano, ni por ninguna capacidad externa. Todos los seres que habían caído en semejante enfermedad habían terminado en la muerte.
La lepra era una enfermedad que era terrible y todavía lo es. Carcome la piel de la gente, destruye por pedazos la piel de la gente. Literalmente la piel se va pudriendo, literalmente se va zanjando, se va abriendo, literalmente comienza a heder la piel, y hasta las hormigas vienen y arrancan pedacitos de piel y se lo llevan. A veces esa persona puede ir caminando tranquilamente y de repente un dedo se le queda en el camino y él no puede hacer nada por evitarlo. La lepra es la más terrible enfermedad de su tiempo. Lo tremendo de este hombre es que siendo tan grande para derrotar muchos ejércitos enemigos, él estaba siendo derrotado por una terrible enfermedad. Mire, en Israel era tan seria esa enfermedad que cuando una persona la declaraban leproso, tenía que aislarse de toda la comunidad, tenía que separarse de su familia, tenía que separarse de sus seres queridos y tenía que gritar en público cuando alguien se acercaba: soy inmundo, no se acerquen a mí. Si algún amigo o algún familiar quería llevarle algo de comida, tenía que acercársela hasta cierto sitio, dejarla ahí y alejarse para que no pudiera ser contaminado. Ese hombre tenía muchas medallas en su pecho, tenía muchas condecoraciones en su armadura, pero se estaba muriendo. El héroe necesitaba una heroína. El héroe que había vencido a tantos enemigos necesitaba a alguien que lo defendiera a él de una terrible enfermedad. Y parecía que, como en la famosa expresión del Chapulín, ¡oh! ¿Y ahora quién podrá defenderlo? El que defendía a tantos en Siria, el que apabullaba a tantos de otros países, no tenía quien los socorriera ni quien los salvara a él. Qué curioso, ¿verdad? Que tal vez esa es la realidad de muchos hombres y de muchas mujeres hoy en día. Muestran una cara victoriosa delante del mundo, muestran una cara exitosa delante de todos los seres, pero por dentro se están pudriendo, por dentro se están consumiendo, por dentro se están acabando, por dentro se están perdidos. Parece como que nos es fácil mostrar una carita feliz para que todo el mundo vea lo externo, pero cómo cuesta mostrar el alma, mostrar el corazón y ver cómo necesitamos de alguien que nos pueda salvar. El mundo necesita un héroe, el mundo necesita un salvador. El mundo necesita quien lo saque de su pobreza y de su miseria. Pero en medio de todas esas circunstancias hay algo que parece completamente extraño. Hay otra historia escondida. El ejército de Siria ha atacado hasta el propio pueblo de Israel. Atacando al pueblo de Israel, ha sustraído de allá personas y las ha llevado esclavas a Siria. Algunas de ellas las han puesto al servicio de los grandes, y entre ellas va una niña, una muchacha, le llama la palabra de Dios, una jovencita, una adolescente. Ha sido sustraída de su familia. La quitaron del lado de sus padres, la quitaron del lado de sus hermanos, la quitaron del lado de sus amigos, la quitaron de su patria, la aislaron de todo lo que podían aislarla, pero no la pudieron aislar de su Dios. Vemos una alabanza al que vive. Humanamente le quisieron quitar todo a esa niña. Qué triste la historia de una pequeña de esas aparentes, ¿verdad? Sola, abandonada en otro país, esclava de sus raptores, y tenía que servirle a sus raptores.
Pero cuando Jesucristo, cuando Dios ha llegado a la vida de una persona, cuando el Señor está metido en el alma, en el corazón de alguien, no hay cadenas que le puedan quitar su fe y su esperanza. El enemigo podrá quitarnos muchas cosas, pero jamás nos podrá quitar nuestra fe y nuestra confianza en el Señor. Una niña que tiene a Dios metido en su corazón. Una niña que tiene una fe grande, porque eso es lo que le enseñaron. Una niña que le pudieran decir, pero mira, tu Dios no te defendió de que te quitaran de tu país, ni de que te quitaran de tu familia. Una niña que aparentemente vestiría muy humilde, que aparentemente estaría muy sencilla, pero en que sencilla y todo, había algo grande y hermoso en esa niña. Es la convicción con que esa niña habla y la seguridad con que esa niña se expresa. Son esas palabras de esa niña que convencen. Son esas frases de esa pequeña que no pueden como quedar en el aire. Cuando esa niña habla, algo sucede. Cuando esa pequeña expresa, parece como que todo el mundo calla. Esa niña no había visto nunca hasta ese momento, ni ella ni ningún ser humano sobre la tierra, que alguien pudiera ser librado de las garras de la lepra. Pero ella dice: yo tengo un Dios muy, muy grande. Yo pertenezco a un Dios muy, muy, muy grande. Vea, yo conozco a un Dios que todo lo puede. Oiga, a veces la fe de los niños es tan bonita. Hermano, si tienes hijos, no limites la fe de tus hijos. Acrecienta la fe, léele la palabra, enséñale la palabra, que Dios irá construyendo una fe valiosa en la vida de esos niños. Esa niña le habla a la esposa de Naamán, que tu esposo tiene lepra, que la lepra lo está acabando, que la lepra está destruyendo su vida, que ese hombre que es el héroe de la nación necesita quien lo salve. Si Naamán fuera a mi patria Israel y fuera y hablara con el varón de Dios, el varón de Dios oraría para que él fuera sano. Hay un Dios que puede librarte, Naamán, de tu pecado. Hay un Dios que puede librarte de tu enfermedad. Hay un Dios que puede librarte de tu tragedia. Y hasta ese momento nadie, ni siquiera en Israel, había sido sanado de la lepra. ¿Cómo es posible que una niña pueda expresarse así? Si no ha visto ni siquiera a un israelita ser sano de la lepra, pero como una pequeña, como una adolescente, como una jovencita puede tener esa seguridad y hablar con tal convicción que llegó hasta lo más íntimo de esa nación y los movió a actuar. Díganle al rey, díganle, hable, en Israel hay quien puede sanarlo. La noticia, en medio de todo, llega a la propia esposa de Naamán. Naamán escucha esas palabras y no puede cerrarse a ellas, no puede sacarlas de su mente, no puede evadirlas. Va y habla con el rey. El rey le dice: yo aquí tengo una gran oportunidad. Aquí tengo la ocasión para levantarme contra el pueblo de Israel y atacarlos. Vamos a darte cartas para que lleves al rey de Israel. Yo le voy a decir al rey de Israel que te sane. Yo le voy a decir al rey de Israel que te cure de tu lepra. Pero ¿quién puede curar la lepra? No, ese rey saldrá espantado y ahora yo tendré la oportunidad para atacar a Israel. Así que Naamán se va con cartas
Él con la esperanza de ser sanado, y el rey de Siria con la oportunidad, la esperanza de poder atacar a Israel. Él lleva las cartas hasta el mismo rey. Y a mí me encantan las palabras del rey de Israel. Cuando él lee esa carta, grita y dice: ay, este rey de Siria que piensa que soy yo acaso Dios que mate y que dé vida. Imagínese la magnitud de lo que le están pidiendo. El rey de Israel sabía: nadie ha sido sanado de lepra, nadie ha sido curado de lepra, y este me ordena que yo le sane su general. Mirad que busca ocasión contra nosotros, mirad que está buscando una oportunidad para atacarnos. Pero la noticia llega al varón de Dios. La noticia llega hasta donde se encuentra el siervo de Dios, y el siervo de Dios, Eliseo, no tiene problema. Él sabe de la fe de esa niña, él conoce de la fe de esa pequeña, y él cree en el mismo Dios grande y soberano que cree esa pequeña. Dígale que venga a mí, que venga acá a la casa. Y Naamán se dirige allá. Meditando en el camino, saldrá el varón de Dios, saldrá con sus ropas, con sus atavíos de ministro, invocará el nombre de su Dios, colocará luego su mano sobre mi herida y yo quedaré sano. Él decía: como héroe me merezco una ceremonia, como héroe de mi batalla me merezco algo especial. Cuando llegó a la casa, el varón le mandó a decir, le mandó un mensajero: zambúllete 7 veces en el río Jordán. Así nada más, así de fácil. Hay muchos que piensan que el evangelio es complicado, que el evangelio es difícil, que las cosas de Dios son terribles, son complicadas. Pero Dios no tiene cosas complicadas. Dios dice que para entrar al reino de los cielos es necesario hacernos como niños. Porque el evangelio es sencillo, es simple. El evangelio no es complicado. Zambúllete en un río que se llama el Jordán y quedarás sano. Y empieza la mente a caminar. En mi país hay ríos más bonitos. En mi país hay ríos más hermosos. En mi país hay esto, aquello. Si me zambulliera allá no sería sano. Pero de repente viene alguien y le dice: ¿por qué no lo haces? ¿Por qué no lo intentas? ¿Por qué no haces el intento por lo menos y te zambulles? Y él dice: bueno, verdad, no quiero nada, ¿verdad? Y se zambulló 6 veces y salió igualito. Pero a la 7ª vez se zambulló. Y dice la Biblia que la piel de ese hombre quedó como la piel de un niño. Si era general, debía de tener unos 50, 60 años. Pero quedó 0 kilómetros. ¿Cuántos años tiene usted? ¿Se imagina la piel suya otra vez? Como la de un bebé. Por algo dijo el Señor, por cierto, que para entrar al reino de los cielos es necesario nacer de nuevo. Que para entrar al reino de los cielos es necesario nacer de nuevo. Pero lo que yo quisiera como hacer énfasis esta noche: necesitamos misioneros, necesitamos predicadores, necesitamos de hombres y mujeres que sean capaces de decirle a un mundo que hay esperanza, que hay salida a sus problemas, que todavía hay alguien que puede hacer algo por ellos, que todavía hay alguien que puede cambiar la historia de la tragedia de este mundo, y que se sigue llamando Jesús de Nazaret, que Él es el mismo, que Él no ha cambiado, que Él tiene todavía vida y esperanza. Qué bueno que en esta noche
podamos conocer a los verdaderos héroes. Dolorosamente no saldrán en la televisión. La niña no salió en la prensa. No sabemos ni su nombre, no sabemos nada de ella más. Pero nos queda el sabor de decir qué convicción tenía esa niña, qué seguridad en sus palabras tenía esa niña, qué poder tenía la palabra de esa niña, que cambió toda la historia, que transformó y fue la heroína que logró salvar al héroe que no tenía quien la salvar. Necesitamos niños con esa convicción en República Dominicana. Necesitamos una generación aquí que pueda conocer el Dios que tiene esta iglesia. Necesitamos una generación en República Dominicana que se pueda levantar y enfrentar un mundo adverso, malo. Un mundo que quiere quitarnos muchas cosas, pero que este mundo sepa que en esta iglesia se va a levantar una generación que jamás le van a poder quitar su fe, que jamás le van a poder quitar su confianza. Voy a invitarles que estén en pie en esta hora. Vamos a orar. Necesitamos esos predicadores, jóvenes, ancianos, niños. Necesitamos esos predicadores que sean capaces de decirle a un mundo de tragedias: yo tengo un Dios que todo lo puede. Yo tengo un Dios que puede cambiar la historia. Yo tengo un Dios que no le tiene miedo a los terrores de este mundo. Yo tengo un Dios que hace temblar a los espantos de esta tierra. Tenemos un Dios que es todopoderoso. Levante sus manos en la mesa y diga: Señor, aquí está mi vida. Dile: Señor, aquí está mi corazón. Dame la convicción de esa pequeña. Dame la seguridad de esa niña. Ayúdame a hablar de ti como esa niña hablaba, como esa niña contaba y testificaba. Que cuando hable de ti, hable con autoridad y poder, con confianza de que tú eres el Dios que todo lo puede. Yo quiero servirte con todas las fuerzas de mi corazón. Usa mi vida, Señor,